fácil de presente, por supuesto. Entonces, Historia Viva tiene, pues, es un proyecto que nace y que se deriva también del Festival Internacional de Historia y tiene como ánimo seguir construyendo espacios de divulgación principalmente sobre la historia. Entonces, hablando con Federico Díaz Granados, quien es el gestor de esta hermosa biblioteca, pensamos empezar a crear la continuidad de hacer los últimos martes de cada mes estas charlas de historia. Entonces la idea es que el próximo año, a partir de febrero, empezar a seguir construyendo este espacio y a partir de eso seguir generando pues estos espacios vinculantes sobre temas de historia. Eso es principalmente, así que ya saben, los últimos martes de cada mes, lo ponen en su agenda, Historia Viva, ya saben que vienen, inviten a sus amigos, familiares y demás, y conocidos. Y el otro tema que también es importante es que pues estamos empezando también a abrir pues, los espacios virtuales, que son por supuesto un reto. Tenemos un canal de YouTube que se llama Historia Viva, rayita abajo oficial. Y también pues vamos a estar en TikTok y pues bueno, todo lo que toca hacer hoy en día para mantener viva la conversación. Y ya pasando a un segundo plano, mientras seguimos esperando a nuestro querido invitado, Felipe Serrano, la idea de este conversatorio pues surge porque pues este año fue un año bastante caliente y la idea es que todas las conversaciones que tengamos acá tengan contemporaneidad. Eso sí, otro de los temas que nos parece cruciales, y es que desde la historia pues vamos como traer estos discursos para poder hacer reflexiones desde la historia, pero pues por supuesto con un ámbito, una crítica de la contemporaneidad. Y este tema pues principalmente fue idea aquí del director de la carrera de Historia, Gilberto Ramírez, que además es un honor tenerlo acá, y pues te voy a pasar la palabra a Gilberto para que hables un poco de por qué este tema. Pues vamos iniciando la conversación hasta que llegue Enrique. Gracias a ti, a Gimnasio Moderno, pues a quien me acompaña, por supuesto. Yo efectivamente soy el director del área de Historia de la Escuela de Humanidades de Ciencias Sociales de la Universidad Sergio Arboleda. Nuestra unidad de estudios de historia es bastante joven en muchos sentidos. Nuestro pregrado empezó en 2022, nuestra maestría apenas en 2015. Y se nos tenido la inquietud por los temas contemporáneos. Hablamos con María Margarita que los historiadores somos un gremio pues ya con muchos años de profesionalización y todo. Pero todavía en la opinión pública es difícil reconocer de nombre propio, inclusive a los historiadores, y aún más pues, los temas que trabajan. Porque yo me atrevería a pensar, eso es como una forma de aproximarse también a este tema por excelencia tan polémico como son los temas de los magnicidios, que a veces tenemos la avestruz, ¿cierto? Como el historiador frente a los temas contemporáneos cree que eso es más del profesional de la ciencia política, de los medios de comunicación, entre otros, por supuesto, los mismos protagonistas que están vivos y todavía están debatiendo sobre los responsables, sobre lo que ocurrió en torno a estos asesinatos, y pues los historiadores no podemos ser ajenos a eso. Entonces, en buena medida, este espacio, tal como lo presentó ahorita María Margarita, es una de las tantas oportunidades que esperamos que se sigan consolidando para hablar de estos temas de actualidad. Bueno, entonces la charla de hoy pues, principalmente se llama Matar la Palabra. Yo escribí una pequeña introducción, como reflexionando un poco por qué llegué a este título de Matar la Palabra, Historia de los magnicidios en Colombia. Y pues básicamente matar la palabra es en esencia una metáfora sobre la violencia política como intento de silenciar proyectos de nación. Los magnicidios en Colombia no solamente asesinan un cuerpo, sino que asesinan un relato, una posibilidad y una visión. Cada líder asesinado representa una palabra pública. Yo creo que eso sobre lo público es importante hacer, pues, reflexionar. Es decir, una forma de nombrar al país, de imaginarlo y de convocarlo. En el siglo XIX lo que se mata es la palabra fundacional, la voz que intenta construir un Estado, definir fronteras, ordenar la república. Sucre, Melo, los caudillos regionales, todos eran vocabularios distintos para un país que aún no sabía hablar.
En el siglo XX lo que se mata es la palabra que transforma, la palabra que intenta corregir desigualdades, modernizar instituciones y democratizar el poder. Gaitán, Pablo Leal, Galán, Pizarro, cada uno encarnaba una promesa país que resultaba incómoda para las estructuras, las estructuras del país. El magnicidio entonces es un acto lingüístico y político, es borrar una voz para evitar que se vuelva coro, es impedir un discurso que se convierta en movimiento e intentar que el país no se pronuncie en su propia transformación. Y sin embargo la paradoja es profunda. Cuando matan la palabra, esta se vuelve eco. Los líderes asesinados regresan convertidos en mito, en memoria, en reclamo. La muerte no clausura, la palabra la vuelve inevitable. Así que con esta pequeña introducción voy a empezar a preguntar y a empezar a iniciar esta conversación y preguntarnos por qué matamos la palabra, Gilberto. Eso es desde muy temprano se hacía una persona nada más una vez tan importante para la república como es Bolívar, justamente cuando se entera de uno de sus primeros asesinatos que terminan siendo incómodos como es el del Sucre, básicamente diciendo que la sangre debe haber sobre América, hablando como este relato que ha sido tan común en torno como los asesinatos, como crean comunidades, pues solamente las divide y demás. En ese entonces, pues la disolución de lo que fue ese gran proyecto político de la República de Colombia, o Primera República de Colombia, más recordada pues, como Gran Colombia. ¿Y por qué la matan? Porque están insertas en un relato que tiene que ver con el uso, el manejo, la conservación y la integración del poder. ¿Sí? Digamos que no es cualquier tipo de palabra lo que se está encarnando en este tipo de liderazgos, sino básicamente aquella que interpela esos ejercicios del poder que por definición son difíciles. ¿Sí? Digamos que cualquiera, en mínimo grado que tenga de acceso al poder, está expuesto no solo a su abuso, sino realmente al reclamo de quienes esperan que usted lo use bien, que lo use para lo que supuestamente debería usarlo, que lo sepa delegar, que lo sepa transmitir, ¿sí? Y más en una época en la que hasta ahora nos estamos acostumbrando a la alternación en el poder, es decir, eso de que los mandatarios están para un periodo determinado de tiempo, ¿sí? Y no solo eso, que tienen unas funciones puntuales. En este caso, Sucre, pues, que era el ejemplo inicial que estaba comentando, pues no era propiamente un candidato, que es algo que va a ser común a todos los que ustedes ven acá. ¿Sí? De alguna u otra manera, pues fueron candidatos o presidenciales, o pues hicieron el ejercicio electoral, y por alguna razón, lamentablemente todavía muchos pueden esclarecer, lo cual dicen muchos también de la administración de justicia en el país en esto, pero que no va a meter en ese campo con ese experticio, pues siguen dejando mucho que desear sobre lo que hace el ejercicio de la palabra en la medida en que se asocia al ejercicio. Aquí tenemos como este primer, pues voy a usar la palabra mito fundacional, pero creo que no es el concepto correcto para lo que queremos llevar a cabo, pero el asesinato de Sucre es, digamos, el inicio, o sí, podría ser mito fundacional, pero digamos el negativo de ese primer momento donde se desintegra la Gran Colombia, ¿no? Entonces venimos de un proceso donde Bolívar está creando este gran proyecto nacional, es un proyecto pues, hispanoamericano, pues, venimos del último bicentenario que lo vamos a celebrar el próximo año, que es el Congreso de Panamá, y es este gran proyecto macro hispanoamericano, y con el asesinato de Sucre es este momento donde parece que esta ilusión ya se empieza como a socavar este ideario político, ¿no? Entonces, aquí una de las cosas que es muy importante es cómo el cuerpo precisamente en esa primera eliminación, ¿no? Cómo se aniquila el cuerpo, empieza también a aniquilar o a difuminar pues, la palabra y el ideario bolivariano, ¿no? Yo creo que eso pues empieza a ser todas las consecuencias de las 14 guerras civiles que tuvimos durante el siglo XIX y que además generan unas profundas fracturas entre el Partido Liberal y Conservador que no se van a reconciliar, sino que se van a transformar hasta el siglo XX. No sé si antes de pasar al siglo XX, que además vamos a culminar esta charla con el siglo XXI, o sea, ya vamos a hablar del tema y seguimos teniendo como el mismo tema, pues no sé si hay algo más que nos quieras aportar, por ejemplo, de esta figura que tenemos aquí en gris. Bueno, este es Sucre, ¿no? El primero que tenemos es el gran mariscal de Ayacucho, José Antonio Sucre, y aquí el segundo tenemos a Julio Arboleda.
posiblemente el menos conocido de la tradición del magnicidio. También es preciso decir qué se le puede decir o no un magnicidio, ¿no? Porque en líneas generales uno rastrea que hay un asesinato de gente que por alguna razón era importante en su momento, y eso tiene implicaciones como para después, inclusive ya en la época, calificar de magnicidio. Tiene algo interesante frente al caso de Sucre, es que aparentemente murieron en el mismo paraje, en Berruecos, ¿sí? Y en medio, sobre todo Julio, en este caso sí una guerra civil, pero no fue un asesinato en combate, ¿sí? Él venía de resistir en el estado del Cauca, que era más grande en una época en la que Colombia pues, se gobernaba de manera federal, y en esa crisis de guerra con su tío, porque esto es una subasta de familia, su tío famoso Tomás Cipriano de Mosquera, ya se la tomaba todo en Bogotá, y Julio y su hermano Sergio, el que bautiza la casa de estudios donde trabaja, pues resistían desde Cauca, como los comandantes del ejército confederado del sur. En esa crisis, Ecuador, gobernado por Gabriel García Moreno, aprovecha para intervenir en Colombia, ¿sí? De sus tropas. Julio se devuelve en medio de una guerra civil, derrota a los ecuatorianos en Tulcán, y devolviéndose a Popayán, que era donde tenía su cuartel general, pues es donde es asesinado. Aquí hay unos símiles curiosos sobre lo que van a tener muchos de estos asesinatos. Uno, la pregunta que todo el mundo siempre se ha hecho, y a la lógica, ¿quién fue? ¿Cierto? Pero no quién fue, es quién directamente disparó el gatillo y demás, sino una pregunta que se complementa con otra: ¿a quién le sirve su muerte? Es una pregunta un tanto incómoda solo formularla de esa manera. Para los historiadores de pronto inclusive podría ser no la más profesional, pero es lo que siempre se ha dicho en este tipo de asesinatos: ¿a quién le sirve? ¿Sí? Y mucho lo dice la investigación que llevó el hermano, que terminó en el exilio. Él estaba negociando un tratado de fronteras en Quito, justamente, lo comisiona a su hermano. Cuando él está en Quito es que se entera de que lo matan y sabe que no es prudente devolverse al país. ¿Sí? Damos la bienvenida a nuestro invitado. A propósito de este tema que tengo la oportunidad, pues obviamente de comenzar también con él, sobre el legado, si se quiere, menos conocido, lo que han sido los magnicidios del siglo XIX. Bueno, Enrique Serrano, muchas gracias por acompañarnos. Entonces les comentaba, Sergio empezó la indagación y alcanzó a hacer un sumario, porque en ese entonces pues obviamente no hay las audiencias públicas y todas esas cosas que hoy en día tiene propio el sistema de justicia, en torno a identificar las personas que lograron presenciar los hechos. En líneas generales se da a entender que hubo una persona que por lo visto logró cobrar una recompensa con Mosquera sobre el tema. Entonces obviamente el primer señalamiento siempre ha sido hacia que es el inmediato rival de la persona en este momento pues, víctima del asesinato y las consecuencias inmediatas que eso va a tener en el curso de una guerra. Lo cierto es que esa guerra la perdieron los Arboleda y todos los que defendían esa causa, y pues bastante desconocido, por cierto, este magnicidio. Dos cosas que quería comentar: el problema de lo que hace la administración de justicia en esto. Definitivamente estos asesinatos por definición se entiende que son más de resolver por una cuestión política que un juez dictamine algo al respecto. O sea, la gente de alguna manera quiere saber una consecuencia en términos de cómo se ejerce el poder en ese momento. Por ejemplo, que ayudó a terminar una guerra civil, ¿sí? Y lo segundo, pues literalmente cómo se concibe ese sistema político frente a lo que para nosotros ya es muy común, es hablar de democracia, que elecciones y todas estas cosas, pero eso hasta ahora se está consolidando en el siglo XIX, porque no es obvio para muchas de estas personas que la democracia sea algo maravilloso. Es una época en la que todavía son muy críticos de esta idea en sí mismo. Y pues no, Julio, que entonces diré. Aquí el reto, pues siempre hay que pensar y hacer una composición de lugar. Parte de las reflexiones que yo siempre hago como historiadora es que nuestro reto es hacer esta coordenada entre el tiempo y el espacio, y sobre eso pues crear esta composición de lugar que le dé la justa proporción a los hechos, pues como para mirarlos de la forma más objetiva y menos anacrónica posible. Y el siglo XIX pues, realmente representa eso, porque es un momento donde hay un proyecto de país que se está gestando y donde vienen unas estructuras económicas y sociales que tienen que desarmarse para ajustarse a una modernidad que de hecho, y creo que en esto nosotros no nos hemos dado el mérito suficiente, y es que nosotros como países hispanoamericanos estamos liderando.
¿no? O sea, nosotros somos naciones, repúblicas modernas nacientes que están creando pues, unos nuevos paradigmas de estados nacionales. Entonces, sobre eso, pues es entendible que el conflicto pues haya sido principalmente de nivel caudillista y interelitista, ¿no? Es un poco como la mirada, no sé, aquí ya está tratando de calentar la conversación para darle un poco de contexto y poder escuchar un poco tu opinión sobre estos dos principales magnicidios que tuvimos en el siglo XIX, que pues, fue el de Sucre y el de Julio Arboleda, y ya pues para empezar, muy buenas noches. Primero, perdón por llegar tarde. Colombia fue un país ordenadamente rural durante 350 años, probablemente 400. Ordenadamente rural quiero decir que la gente vivía alrededor de un pequeño pueblo o de la vereda cercana. En ese orden de cosas, las cosas que podían pasar y la dosis de anonimato eran mínimas, no existían apenas. Por eso, curiosamente, son las épocas de mayor paz y más pacífica condición, paz social. Sin duda, a partir de 1850, después de la independencia y sobre todo con la perspectiva de la modernización, empezó el proceso más decisivo y fundamental de la historia colombiana, que es la urbanización. Yo siempre sostengo contra algunos que no hay cambio más radical que el de la aldea a la ciudad. Además, una ciudad que no existía, que necesitaba ser construida, inventada, incluso mentalmente. En ese orden de cosas, un poco para situar los magnicidios, obedecían a una lógica militar propia de las guerras de independencia. Obedecían a un paradigma nuevo que se había metido a comienzos del siglo XIX. La independencia fue en realidad muy mal querida por los neogranadinos, hasta el punto de que muchos de ellos incluso hicieron resistencia militar, como en Santa Marta o en Pasto, como en algunos otros lugares del país en donde se recuerda muy poco que esa recién llegada a la República era mal querida. Y eso explica, además, la división política. ¿Cuál es la división política fundamental en Colombia? Ni siquiera obedece a la condición puramente filosófica de la cuestión liberal y conservadora, sino a los partidarios del campo y del viejo mundo y del orden rural, y los partidarios de un orden rápido hacia el salto urbano, hacia el mundo liberal, lo que en ese momento parece encarnar las ideas liberales. Eso fue lo que motivó ya no solo los magnicidios, las guerras, las contradicciones propias del siglo XIX y además esa condición tan paradójica y tan interesante a la vez entre el centralismo y el federalismo, entre el predominio de las regiones y el autogobierno o un modelo nacional. Curiosamente y paradójicamente, los liberales eran más partidarios o parecían más partidarios del orden federal, pero lo curioso es que favorecían a los conservadores, es decir, a la gente que quería quedarse en su región, en su tierra, en su mundo. Esto lo digo un poco para establecer un contexto, un orden de discusión. ¿Por qué se produjeron los magnicidios del siglo XIX? A mi juicio, fundamentalmente por el hecho de que esos dos modelos empezaban a no solo chocar, sino a agotar las fuerzas nacionales y sobre todo el gran empeño del siglo XIX, que era construir una economía nacional. Porque Colombia, por lo que después devino Colombia, no tenía experiencia en la construcción de una economía nacional que produjese excedentes suficientes como para comerciar con el resto del mundo y modernizar la sociedad. Entonces los líderes eran unos modernizadores o conservadores, o a veces las dos cosas al tiempo, como en el caso de Tomás Cipriano. Es decir, la condición casi esquizofrénica de una sana nación que se estaba formando en el siglo XIX.
En cambio, los magnicidios y los asuntos del siglo XX corresponden a un claro predominio del mundo urbano y sobre todo del paradigma modernizador urbano. Es decir, que hay una lógica un poco distinta. Y así es como se inscribe esta, digamos, continuidad entre un modelo rural que triunfó y que era muy difícil de zafar y de modificar, y un modelo urbano que sin embargo se fue imponiendo al llegar el siglo nuevo y al llegar unas prioridades nuevas. Yo creo que incluso hasta los campesinos que mataban a gente, piensen ustedes por ejemplo la guerra de los 2010, que es presentada como una guerra nacional, no lo fue, era una guerra regional entre bandas armadas, cada una dedicada fundamentalmente a matar a los líderes del partido contrario o de la facción contraria. Entonces la conciencia de que eso fuera un magnicidio, como dice María Margarita, es muy escasa todavía, porque no era la condición nacional, era matar a un líder rival. Eso es completamente distinto a lo que representa ya el Estado Nacional, la economía nacional creada, etc. Lo que entendemos, bueno, obviamente el lenguaje evoluciona y la palabra magnicidio no existía per se en el siglo XIX como la conocemos hoy, pero digamos que estos eventos sí son, digamos, hitos, mitos, que es un poco la siguiente pregunta, que nos permiten ir construyendo también esta cultura política que también nos ha definido como nación, y parte de lo que termina siendo relevante en el tema de los magnicidios es que determinan el rumbo, ¿no? O sea, determinan el rumbo o cambian el rumbo de lo que se supone que iba a pasar. Y ahí tenemos este aspecto que me parece muy interesante y de hecho pues es parte como de la conversación central que nos conlleva pues ya como a reflexionar más de lo que ha sucedido en el siglo XX, y es la construcción de este mito contrafactual de figuras, por ejemplo, que son muy relevantes y que tienen un peso histórico en nuestra conciencia política, como Gaitán o como Galán, y es ¿qué pasa si hubieran llegado al poder? ¿No? O sea, esta pregunta de es que nunca llegaron al poder, ¿no? O sea, todos tenemos esta idea y este sentimiento colectivo que hubiéramos sido un país mejor si Jorge Eliezer Gaitán hubiera llegado, y sobre eso pues estamos construidos en un epítome de mitos contrafactuales que pues obviamente hacen parte de las narrativas que hemos construido a partir digamos, del suceso que dejó el Bogotazo y el vacío emocional o el trauma colectivo que generó el asesinato de Luis Carlos Galán. Gilberto. No, hay unos patrones interesantes a identificar y quiero retomar lo que está diciendo Enrique ahorita, ese tránsito del país rural, urbano. Por ejemplo, no olvidar que estos señores efectivamente murieron en un paraje urbano, los primeros que estaba mencionando, en Nariño, antigua provincia de Pasco, y esto es muy importante decirlo, porque a propósito de quiénes lo hicieron, siempre uno suele, no, que Juan, que era el comandante militar de la zona, que Juan José Flores, que era el primer presidente de Ecuador, ¿sí? Que era donde pues, Sucre se iba a dormir, a reunirse con su esposa, pero no se nos olvide que lideró, eso lo podemos decir con esas palabras porque ya se una masacre brutal en Pasto en diciembre de 1822. Cualquier campesino de esa zona, ¿sí? Que se conocía esas faldas del Patilla y todas estas zonas perfectamente, pudiera haber atentado contra alguien que seguramente era el símbolo de la represión de una zona que hasta el último año fue una de las que más resistió a la República. En el caso de Julio, pues ya hay otras dinámicas, todavía puedo identificar mejor, pero cuando uno se introduce en el caso de Gaitán, que es el que por definición genera más eco, porque de todos es el único que supuso una insurrección completa, el que detonó pues, el hecho de su asesinato. Cosa curiosa que no ocurrió en un asesinato en el que no estuvo presente, pero sí en su funeral Gaitán de muy chiquito, eso lo reseñan los biógrafos, que es el de Rafael Uribe, que impactó mucho a la conciencia de una generación que venía de la derrota de la guerra de los 2010, de lo que suponía volver a levantar las banderas de un partido histórico como era el Partido Liberal. Aclaremos lo que era liberal, que claro. Ni siquiera partido. En su momento Rafael Uribe ya estaba reagrupando lo que quedaba disperso de lo que han sido los liberales derrotados en la última de nuestras grandes guerras civiles, la conocida de una manera no muy original, básicamente porque duró, ¿sí? 1010. Y creó algo que en el Congreso se llama el bloque liberal, o sea, una concentración de parlamentarios que buscaban ser fieles a lo que era el espíritu del Partido Liberal.
por lo menos en un sentido de partido de cambios. Ya ni siquiera eran del todo fieles del todo a las ideas que los caracterizaban en el siglo XIX, digamos esa apertura de las que estaba hablando Enrique y demás. Ya el mismo Rafael Uribe la estaba revaluando de una manera bien interesante. A propósito, por ejemplo, una conferencia que él dio en 1904, que se llamaba El socialismo de Estado, decía, eso, digamos, es lo que ya debería estar orientando un partido que si quiere ser de avanzada, estar a la altura de los retos contemporáneos, por ejemplo, tiene que atender eso que con el tiempo se ha llamado la cuestión obrera. ¿Sí? Y él venía ya de actualizar un programa del partido en 1903, el famoso programa de marzo del Partido Liberal, con el que, como que vuelve a surgir otra vez el partido y está otra vez participando en elecciones. Y en una coyuntura muy particular, esto lo resumimos muy rápidamente. Termina la guerra de Díaz, termina el mejor gobierno de Colombia, supuestamente de Marroquín, que recibió un país y entregó dos, por el caso de Panamá. Sigue nuestro amigo Reyes, famoso por su quinquenio, porque unas protestas estudiantiles, primera gran protesta urbana, por cierto, que se da en este país, logran hacer que él renuncie. ¿Sí? Una oposición que ya demuestra también cierto grado de civilidad en las costumbres políticas. Esta idea de que el poder pues, no es incuestionable, pero pues tampoco matar a quien lo ejerce, porque a Reyes lo trataron de matar. ¿Sí? Bueno, a Bolívar mismo, podemos mencionar varios intentos para No, en el siglo XIX todos los presidentes estuvieron atentados. su susto. Y Reyes cae y lo reemplaza una coalición política bien particular en el espacio, la Unión Republicana, que liderada, yo también digo, ha sido uno de los mejores presidentes de Colombia porque nadie se acuerda de él, Carlos Eugenio Restrepo. ¿Sí? Y creó una cosa que era una alianza entre partidos liberal y conservador, y Uribe no le comía cuento a esa vaina. Decía, no, hay que volver a rescatar la identidad original de los partidos. Suárez ya lo había hecho, pero se llamaba la concentración conservadora, y esto es desde el bloque libre. Y en 1914 volvían a haber elecciones ya regulares en Colombia y hasta el día de hoy ininterrumpidas. Una reforma constitucional en 1910 hizo eso, el periodo se limitara a 4 años, ¿sí? Que hubiese una regularidad en las candidaturas a la Cámara, a la Asamblea Departamental, a los consejos, a toda esta estructura de renovación del poder. Y Uribe pues, era la gran interrogante de qué iba a hacer para las elecciones de 14. Y apoya a Concha. ¿Sí? Y me dijo, ¿por qué a Concha, el conservador? Queda electo, en agosto se posesiona y en octubre mataron a Rafael Uribe. 2 artesanos que se acercaron uno de frente y uno por la espalda, una muerte horrible porque fue con un hachazo, no murió de manera inmediata. Y eso generó una indignación que, si bien no desata grandes protestas, sí un funeral brutal que se dio en Bogotá, que eso generó recordación por mucho tiempo, porque pues qué pasaba en Bogotá en ese entonces, ¿sí? Tanto que inclusive que una película que fue censurada, por cierto, de los hermanos dominicos sobre el funeral, ¿sí? De nuestro amigo Rafael Uribe, fue una apoteosis tremenda. Y ahí estaba un pequeño Gaitán reflexionando sobre lo que era la renovación del partido como el liberal, que ya estaba cogiendo ideas que, pues, digamos, lo van a llevar a ser, si se quiere, gran modernizador del Partido Liberal, hasta que cada asesinado, pues ya ese famoso 9 de abril, también en un ejercicio muy similar, venía de aprobar una plataforma política en el 47, plataforma del Colón, en el Teatro Colón, donde el Partido Liberal se declara el partido del pueblo, ¿sí? Una cosa súper ambiciosa de las reformas que se querían, y Gaitán en su ascenso como líder político y de oposición en ese entonces, pues es que cae asesinado. Y pues ya hay un poco la historia un poco más avanzada de lo que conocemos mucho. Entonces, este primer momento que tenemos es, bueno, todo este eco que genera este funeral de Rafael Uribe. Es verdad que tuvo una muerte espantosa. Además, en ese momento estaba también todo este tema de las chucherías y, bueno, todo este tema de salud pública en Bogotá, que, bueno, que hacía parte de ese momento. Pero sobre eso empezamos otra vez. Creo que aquí hay una reflexión importante que hablamos con Enrique en su momento, y ahí, pues, insisto en el tema del mito, que es lo que fortalece y genera esta cultura como política alrededor de esta idea del caudillo, que además genera, pues, una reacción violenta, terrible en Bogotá, que fue lo que ocurrió en 1948, y que hay que recordar que se extendió al país, ¿no? Pero además de eso también, eso empieza a ser contrapeso al tema del olvido, ¿no? Entonces, aquí empezamos a pensar como pueblo, que creo que es una reflexión importante en nuestra construcción sobre los discursos y las narrativas que decidimos como colectivo, es qué decidimos recordar, por qué decidimos recordar eso, cómo lo decidimos recordar y qué empezamos a decidir a olvidar, ¿no? ¿Por qué olvidamos lo que olvidamos, ¿no? Enrique. Muy bien.
Es interesante empezar sobre el caudillo, reflexionar sobre el caudillo, en virtud del hecho de que estaban demasiado encarnados los movimientos políticos. No solo en Colombia, en todo el mundo el caudillo era absolutamente decisivo. Es en ese orden de cosas que fue tan importante Garibaldi, Camilo Caburo, Bismarck. Si alguien no tenía un caudillo que representase ya no solo unas ideas, sino un horizonte, un proyecto lanzado hacia adelante, y ese caudillo no estaba, digamos, no solo, como se diría hoy, empoderado, sino al comando efectivo de las ideas y de una facción importante del pueblo, pues esas ideas no atravesaban con firmeza su condición de posibilidad. Es la vieja paradoja de si son los movimientos sociales o los individuos los que determinan un rumbo fundamental de la historia. Estamos frente al dilema de Carlyle, frente al dilema que fue tan importante en el siglo XIX, sobre si determinados individuos no encarnan la idea de la mutación, del cambio, del advenimiento, de algo nuevo. Claramente, como se entendía a finales del XIX, comienzos del siglo XX, no solo en Colombia, en muchos países, el caudillo era imprescindible, era necesario. Y entonces, estos caudillos decían representar pues ideas fundamentalmente de cambio que eran recibidas con una extraña agitación de los ánimos en determinados momentos, sobre todo en lo que tenía que ver con el ámbito electoral, pero que después se desdibujaban, incluso eran reemplazados por otros caudillos, porque había pues numerosas facciones, incluso al interior del Partido Conservador y otros movimientos también. No se nos debe olvidar, por ejemplo, que fue el Partido Nacional quien gobernó al comienzo del siglo XX, que no era justamente una coalición intentando establecer una ruta media que pudiera tener un poco de las dos cosas y ser, digamos, factor de futuro. Colombia es un país que exalta, pero es un país que olvida rápidamente. Necesita constantemente renovar sus ideas de cambio, sus mutaciones, sus transformaciones. En ese orden de cosas, y lo interesante de esta reflexión sobre los magnicidios es que esos individuos que murieron son los que a la postre recibieron la consagración a muertos de que eran efectivos caudillos que iban a tener un poder extraordinario, casi metafísico, sobre la transformación social. Pero en cambio, en vida, y lo pienso incluso respecto al propio Gaitán, a Miguel Uribe, en vida eran como objeto de sospecha, eran, como pasaba con Álvaro Gómez muy claramente, eran individuos, digamos, contradictorios y llenos de contradictores, pero a la vez representando una facción importante que tenía en ellos serias esperanzas, pero que no eran esperanzas colectivas. Es curioso porque los caudillos no han tenido la fuerza suficiente en nuestro país como para arrastrar con el mismo ímpetu con lo que lo hicieron en otros lugares del mundo. Podría decirse que son caudillos de un tamaño muy colombiano, un tamaño medio, como hemos dicho aquí, pues intentando que la zona no sea muy agresiva. Colombia es un país que administra muy bien la mediocridad y lo ha hecho siempre y siempre lo hará. Es decir, es un país mediocremente eficaz. Y también así lo han sido sus líderes. De manera que solo muertos parecen encarnar el auténtico cambio, pero cuando estaban vivos eran figuras agridulces. Esa condición debería darnos un poco la pauta de cómo se ha venido estableciendo este patrón del magnicidio. Curiosamente se recuerda a unos pocos, por ejemplo Gaitán, que se ha convertido en una especie de mito viviente de lo que habría podido ser, pero que en su tiempo, en su día incluso, manejaba un espectro sumamente contradictorio y que incluso los individuos, por ejemplo, al
testimonio que alguna vez yo tomé a Brabamontis, que fue testigo presencial de los hechos del 9 de abril del 48. Él decía que en el 10, en el 11, en el 12, en el 13 de abril, cuando él hablaba con sus amigos, pensaba que esto tenía que haber pasado, que era en buena medida inevitable, era una especie de fatalidad ya muy bien establecida, que en otras palabras lo que el pueblo quería era que le mataran al caudillo para tener una razón para una insurrección cuya naturaleza ni siquiera fue fundamental ni transformador. El Bogotazo fue terrible, no lo dudo, pero no fue una transformación fundamental ni condujo de ninguna manera a una nación nueva. Al contrario, en buena medida fue una especie de triunfo conservador. Y ese modelo de cosas nos remite un poco al problema del olvido. ¿Qué tanto y qué tan rápido se olvida a los líderes muertos? ¿A quiénes se les olvida más rápido? ¿A quiénes se recuerda y se evoca con nostalgia, pero sin la perspectiva realista de que efectivamente sus ideas pudieran haber sido, puesto que se supone que encarnaban ideas, continuadas por otras personas y convertidas en realidades absolutamente cabales que hubiesen transformado a la sociedad colombiana? Esta es un poco la reflexión central, en mi juicio, que cabe hacer sobre el problema de los homicidios en Colombia. A mí este tema me parece muy interesante porque a mí todo lo que se logre, digamos, trasladar o traducir a lo que precisamente llamamos historia pública, y es un poco las reflexiones que tenemos acá con el profesor Gilberto, cabe precisamente esta pregunta, ¿no? Y es, digamos, si son decisiones institucionales, si entra el derecho de decisiones políticas, si son fallas estructurales de nuestros sistemas de educación que hacen que no podamos hacer procesos de conmemoración constantes y de reflexión e introspección como sociedad. Y pues obviamente aquí empezamos a ver cómo esta selección como de verdades o de mitos, bueno, más que verdades son precisamente mitos o construcciones que se asientan como verdades y que precisamente también desfiguran un poco la aproximación que tenemos hacia la historia. Yo creo que precisamente pues Gaitán emula precisamente todas esas contradicciones. Ahora, hay otro tema que, trasladándolo como a la contemporaneidad que les decía al principio de esta charla, es que también hay una constante, y es que la mayoría han sido candidatos electorales, ¿no? Entonces acá podríamos preguntarnos si hay una sistematización, si hay algo sistemático, estructural, de aniquilar la oposición, si necesariamente la oposición no es el statu quo, porque pues, digamos, aquí tenemos a Álvaro Gómez Hurtado, que pues representa más el statu quo que la oposición, en ese momento no era eso. También tenemos los candidatos Bernardo Jaramillo Osa, tenemos a Jaime Pablo Leal y a Carlos Pizarro, que fueron estas personas de izquierda que logran entrar en esta campaña electoral, es decir, hacer una legitimación de las ideas de izquierda ya en el espectro político. Entonces, ¿qué pasa ahí? Es un tema estructural, es un tema de que necesitamos aniquilar al otro, o la violencia simbólica es mucho más poderosa que la física. Yo siempre pienso que es un tema muy seductor en la palabra, ¿no? Yo creo que aquí la palabra es lo que subyace, ¿no? Que no nos gusta mucho la verdad. Yo empezaría con eso, que no nos gusta mucho hablar, y sobre todo que hay unas dosis, unos déficits brutales de realismo, sobre todo frente a una cosa, y es ¿qué es la democracia? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Cómo funciona detrás de estas cosas? Para un país tan electoral como Colombia no hay buenas historias de las elecciones, y cuando digo historias de las elecciones, desde la campaña en sí misma, la movilización de gente, o sea, no sabemos cómo se hacían esas campañas. O sea, en la literatura de historia es difícil encontrar cómo era una campaña, cómo se movilizaba la gente, cómo se hacía la publicidad, cómo se reunían las personas, ¿sí? ¿Cómo se votaba, no? Cómo se votaba. La organización electoral antes del 91 El escrutinio. es lo menos democrático que había, ¿no? Es que ese es el debate, que es propiamente lo genuinamente democrático, porque usted a qué imita. Si uno se pone a basarse en el pasado, que es por definición lo que uno tiene a mano, pues uno dice, ¿cómo hacían en Grecia? En Grecia ni siquiera hacían elecciones, hacían era un sorteo entre ciudadanos en los que
claramente se botaban los carros y demás. Los romanos ni siquiera votaban por personas necesariamente, sino las leyes. No muy como lo que hace Suiza, que hace plebiscitos y cosas de ese estilo. O sea, que también es lo que se está esperando y por ende contra qué nos comparamos. Entonces lo que uno ve es que hay una palabra interesante con Gaitán. Y ya que esté en la mitad ayuda a entender mucho que estos, por ejemplo, todos fueron soldados. Desde Sucre, Arboleda y Rafael, o sea, grandes generales, lideraron guerras y demás. Gaitán, a pesar de no haber liderado guerras, es el único magnicidio que desató una insurrección. ¿Sí? Y un abogado hasta sus últimos momentos, paradójicamente, bueno, paradójicamente no, es como una ironía también, penalista. Y nunca hay que olvidarse que el día que lo mandaron venía de sacarle un teniente, que por legítima defensa de su honor mató a un periodista porque lo estaba calumniando. Y Gaitán lo sacó libre, porque estaba en la legítima defensa de su honor. Cortés se llamaba el teniente. Y ahí en adelante uno lo que ve es que en Colombia, justamente el episodio que les decía en 1910, si bien ya se había logrado conservar una cosa que es religiosa en Colombia, es que cada 4 años hay elecciones y eso se respeta, con todos los desmanes y abusos de compra de votos o cosas de ese estilo, mejor dicho lo que hemos oído, pero se mantiene eso. Gaitán hasta el último momento tenía la esperanza y iba a ser candidato presidencial, porque ya muchos le están diciendo, pero no lo van a dejar llegar. ¿Sí? Bueno, pues que mi muerte, y lo dice en muchos aspectos, como si matan del Carmen y tal cosa y demás. O sea, ya estaba como que anticipando algo de eso. Le va a marcar la pauta a todos los demás de si efectivamente por la democracia se pueden lograr ciertos cambios. Y eso, digamos, es muy claro en el perfil. Y Pizarro queda de una manera muy protagónica, ¿sí? Que él sí lo intentó pues, por la vía de las armas, justamente para que no lo mataron en combate, sino cuando se desmoviliza, pues es asesinado. Y los demás que sí tienen en común algo, que es el haber ejercido oposición, pero no necesariamente al gobierno, es que esa es la otra. ¿Sí? Todos tienen en común en adelante, desde en adelante, sí, todos se opusieron a un fenómeno particular económico que es el narcotráfico. Y es otra de las cosas sobre la que el país carece de mucho realismo, en cómo entiende, cómo se comporta este fenómeno. ¿Sí? Lo digo porque yo estudié, particularmente el caso de Mauricio de Tarragona, y fue un tipo que ya desde el 76 venía criticando la guerra contra las drogas. De hecho, más adelante va a ser partidario de su despenalización o legalización, como le quieran llamar, y sin embargo es asesinado en unas circunstancias que solamente siguen por aclararse y de las que vamos a hablar si es el caso más adelante, pero que yo debo reforzar la idea de qué es lo que estamos también esperando, de cómo debería o no funcionar la democracia. Eso es, digamos, una cosa que me llama mucho la atención, porque el famoso Echandía que decía que la democracia colombiana no logra con sacoleros, es una cosa grotesca, o sea que las formas, lo decían otros autores, nuestros partidos, por ejemplo, son como grandes gentlemen en los clubs, pero en los pueblos son como vendetas entre mafias de las ciudades del Renacimiento italiano, o cosas de este estilo. Y otra, la del famoso Guillermo Valencia, que decía, democracia, bendita seas, aunque nos mates, ¿sí? O sea, ya eran conscientes de que eso es una consecuencia posible en una democracia, que es un ejercicio muy intenso del poder y la competencia es feroz, ¿sí? Y casi que nace con esa marca de que se puede llegar a atentar contra el otro. Entendiendo que, por supuesto, que la democracia del siglo XIX es un proceso incipiente de reestructuración del orden colonial, del orden moderno. Por supuesto, entramos al siglo XX, donde ya entra una modernización, una construcción de cultura de masas, un proceso de industrialización y, bueno, y también una conciencia de sujeto, ¿no? Eso es otro de los temas que son cruciales en el siglo XX y es yo, individuo, me reconozco como mí mismo y soy un ser sujeto de derechos y supuestamente de deberes, ¿no? Pero eso es otra conversación. pero digamos que con base a eso, hay en esta nueva democracia que surge o que empieza a crear una plena de posibilidades después del asesinato de Gaitán, aparecen nuevas acciones y otras formas y otras ideologías que empiezan a confluir. Pero acá empezamos a ver otros actores que son los que empiezan a denigrar nuestro conflicto interno, ¿no? Entonces, ya no tenemos el conflicto bipartidista que se agota, pues precisamente el de liberales y conservadores, que evidentemente pues lo de Gaitán es una forma de agotamiento de ese conflicto y tuvo que reinventarse dentro del marco del Frente Nacional, y sobre eso surgen entonces los paramilitares, surge el narcotráfico, surgen las guerrillas,
y surge esta plétora de posibilidades que quieren caber dentro del espacio democrático. Ahí entonces nos encontramos en otras tensiones, ¿no? Y sobre estas tensiones es que también volvemos a pensar cómo aniquilar al otro cuando ya tenemos más de una posibilidad, que ya no era solamente el de rojo y el de azul. No sé si era una pregunta. En todo caso, voy a intervenir en ese contexto. Una de las condiciones fundamentales del cambio de lo rural a lo urbano es que en el mundo rural todo el mundo tiene nombre y apellido. En cambio, en el mundo urbano aparece el anonimato. Y además hay una dramática transformación demográfica del país, que tenía 5 millones de habitantes a comienzos del siglo XX y durante el siglo creció hasta los 40 y pico, llegó hasta los 50 en que vivimos hoy. Además, habitantes de ciudades con profesiones, con aspiraciones de bienestar y de dimensiones económicas que claramente no eran las de comienzos de siglo. Es decir, incluso en los tiempos de Gaitán, lo único que un colombiano quería, el promedio era tener una casa, cualquier casa. La inmensa mayoría no la tenía. Tenía una familia numerosa. Para los estándares de hoy, 5 hijos, 6, 9, 10, era pues dramáticamente numerosa. Sin embargo, ligada a los valores del campo, esa familia era viable. Ligada a los valores de ciudad, era mucho más difícil establecer y hacer, digamos, llevar adelante. Y sin embargo, ese proceso, por doloroso y duro que fuera, se adelantó durante el siglo XX. Es decir, de una mayoría, de una pequeña nación predominantemente rural, se pasó a una gran nación que tenía una expectativa de vida alta y, porque efectivamente lo que hace crecer a la población no es el número de hijos, sino el aumento de la expectativa de vida. Esa transformación, que es positiva y que es un extraordinario logro de la nación, sin embargo, no se vio o no se ha visto como un logro. Es un poco la paradoja, es decir, el país progresa y hace sus revoluciones silenciosas sin conciencia de que las está haciendo. Está mutando constantemente y, sin embargo, la conciencia, incluso en manos de sus propios intelectuales, sobre sus cambios es mínima, es muy escasa o muy sutil. El caso es que el narcotráfico es el verdadero gran factor elevador y acelerador de la urbanización en Colombia. ¿Sí? Dramáticamente, porque antes los puestos eran contados, Colombia nunca se industrializó, por tanto no fue un país que tuviera en realidad jamás una clase obrera, razón por la cual siempre fracasó la izquierda, porque se centró en un paradigma obrero que apenas que era desigual, y porque además obvio, como se obvia todavía hoy, que el colombiano fundamentalmente se rebusca su vida, es decir, es un inventor de su ingreso, es un inventor de su salario, de su supervivencia, incluso de los bienes que conquista. No tiene una vocación de ahorro, pero sin embargo tiene una poderosa vocación de progreso, modesta por supuesto en sus resultados, pero grandiosa, digamos, en sus esfuerzos, muy admirable. Y además ha desarrollado un valor extraordinario durante el siglo XX y XXI, que es la adaptabilidad. Es una manera elegante de decir rebuscarse. Entonces, en ese orden de cosas, la cuestión puramente política quedó en segundo lugar. El pueblo colombiano no se ha preocupado de manera superlativa por la dimensión puramente ideológica de los partidos. Ni los liberales son muy liberales, ni los conservadores exclusivamente conservadores, ni tampoco los comunistas son verdaderos comunistas, o por lo menos no entienden lo que eso significa, por suerte. Esa revoltura ha hecho que el problema no sea estrictamente ideológico. Incluso hoy, cuando tenemos medios mucho más sofisticados para elevar la condición ideológica, la inmensa mayoría, piensen ustedes por ejemplo en las redes sociales, evade completamente el problema ideológico. Hay un problema de facciones, hay un problema de amistades. Y una cosa interesante que mencionaba Humberto
es el problema de la retórica. ¿Qué discurso tiene el uno? ¿Qué discurso tiene el otro? ¿Cómo habla? ¿Habla de manera pausada o de un modo muy marcado, o un acento muy marcado de su región, o reflejando una profesión determinada, o incluso imposta la voz, crea una jerga que se ha creado hoy para abordar los asuntos políticos? Esos son los verdaderos partidos en Colombia, esas son las verdaderas facciones, son de naturaleza lingüística. Además, aquí el ascenso social se va logrando por vía lingüística. Es decir, los que hablan bien se posicionan mejor que los que hablan mal, o por lo menos aquellos que son percibidos como hablando bien, como diciendo cosas interesantes, inteligentes, penetrantes, poderosas. Por ejemplo, el uso de sinónimos, de figuras retóricas, de símiles, de ideas afines. Ese tipo de cosas, por ejemplo, en casi todos estos personajes eran muy destacados. Piensen en la forma de hablar de Gómez, incluso en la forma de hablar de Miguel Uribe, que contrasta vivamente con la forma en la que hace el pueblo. Hoy en día, por ejemplo, algunas personas se preguntan por qué un individuo como Peñalosa no logra pegar entre el pueblo. Porque habla de un modo que el pueblo no asimila. Es una manera de hablar, es un tono, es una figura, incluso hasta una configuración no verbal que dice cosas. Y los magnicidios están relacionados fundamentalmente con la aniquilación de esa manera particular de ser, de hablar, de pensar o de actuar. Al matar a un individuo demasiado particular, se supone que se ha aniquilado, se crea la ficción, se ha aniquilado esa manera especial de hablar, de pensar, porque en realidad todos estamos más o menos en lo mismo, en la mejora de las condiciones de vida de la sociedad colombiana, en el progreso material, en la creación de una infraestructura aceptable, en la integración con el mundo, en una serie de la protección del ambiente. Esos son los problemas de todo el mundo. Y sin embargo, la manera de exponerlos, de decirlos, sí causa en unos adhesión extraordinaria y en otros una inquina brutal, incluso hasta la perspectiva de justificar su crimen. Aquí planteas una paradoja, creo que es, y creo que es la pregunta fundamental, y es ¿qué representa el magnicidio, no? O sea, ¿qué sucede cuando, qué pena, qué redundancia, voy a hablar como pero ¿qué sucede cuando, pues, sucede el magnicidio, no? O sea, ¿cuáles son las consecuencias de ese magnicidio? Y acá yo creo que nos encontramos en dos momentos. Uno es, se decide, hay una decisión política, por supuesto, detrás de aniquilar a esta persona que tiene un discurso y que emula una serie de valores y de representaciones y de ideas que no queremos por X o Y razón. Y acá surge, o me surge esta pregunta pues, filosófica y casi que existencial, y es, se supone que las ideas perviven, ¿no? Es decir, lo bueno de las ideas y el lenguaje es que trascienden precisamente lo físico, conectan con las personas y sobreviven en el tiempo. Y eso es básicamente pues, la historia de la humanidad, tanto la historia como la filosofía, que es la resistencia y el poder que hay detrás de las ideas. Entonces, ¿qué es lo que representa? ¿Cuál es el objetivo per se de este aniquilamiento? Si al matar a esta persona se puede o se sobrevive o se amplifica la idea, que es un poco, digamos, el escenario arequiposo que tenemos en este instante con el caso de Miguel Turbay, que es un poquito, pues, uso el arequipo porque es como, bueno, sí, como arequiposo, pero también puede ser, digamos, muy, sí, un poco como muy radical, un poco lo que sucede tanto con los nombres como Gaitán, ¿no? Que queda muy claro como el lineamiento de la idea. Entonces acá yo veo todo lo que acabas de decir y lo que emula este político que no es fiel al partido ideológico, sino que es fiel como a la representación, que habla como con
como con su comunidad o con su público, pues esta representación de aniquilar el cuerpo, pues hacia dónde va, ¿no? O sea, o generamos eco. Condenadas o procesadas y condenadas en determinados casos, siempre quedan alegando que ellos no hicieron, que ellos no fueron, incluso aunque haya pruebas absolutamente concluyentes sobre la materia. El negar el crimen, el negar la responsabilidad es una especie de característica criminal. Vivimos con eso, vivimos incluso gracias a eso, en buena medida. Cuando decía hace un rato que se trata de una nación mediocre, efectivamente tiene todos los paradigmas del mediocre, incluyendo el hecho de que no necesita vivir con la verdad. No sé si se acuerdan de algunas canciones que solían pasar en los años 80 y 90, miénteme, no me importa. Es decir, hay muchas canciones que dicen más o menos eso. Murieron estos individuos, quedaron sacrificados, sus proyectos políticos en buena medida sobrevivieron a ellos, pero deformados, porque en realidad no hay otro proyecto político en Colombia que no sea, digamos, este bienestar intermedio, más o menos aceptable, que todos llevamos con nosotros, que nos parece el único verdadero proyecto nacional y que se va realizando de modo gradual. Hay un problema con los líderes y los caudillos, y es que quieren los cambios ya y prometen cambios inmediatos. Esa idea de que Petro es el único que ha hablado de cambios es estúpida. Todos han hablado de cambio. Desde hace, no me acuerdo, se habla de eso insistentemente. Todos plantearon cambios, mutaciones, transformaciones que se consideraban benéficas. Y algunos dieron la vida por ello, sobre todo frente a la perspectiva del narcotráfico. ¿El narcotráfico qué es? Incluso antes que el narcotráfico. En realidad, el paradigma del crimen, digamos, bendecido, del crimen mistificado, es el comunismo. El comunismo es el derecho a matar, el derecho a odiar, el derecho a envidiar, de un modo absolutamente impune, descarado, descarnado. Y las guerrillas tienen como un propósito, desde entonces hasta hoy, matar a aquellos que se ponen enfrente de esa idea. Después apareció el narcotráfico con otros modelos también de retaliación y de venganza igualmente brutal. Y la sociedad que no se arma, que no cambia de cara, que más o menos se rehace a pesar de lo terrible que es el flagelo de la violencia, la sociedad no se da por bien entera. Y en ese sentido es una víctima propiciatoria de más violencia, de más magnicidio, porque no sabemos qué hacer. Incluso hasta el Estado, cuando hay Estado, en este caso vimos una condición excepcional, pero el Estado colombiano es mediocre también para responder a eso, inepto, incompetente, lento, torpe, incluso banal muchas veces, frente a cosas tan graves como el crimen que en otros países se elevan hasta una categoría en la que hay que resolver el caso. ¿Sí? No es el caso de los Estados Unidos, pero en muchos lugares del mundo los magnicidios son investigados con tal rigor que se establecen las pruebas y las responsabilidades de manera clara y concluyente. No es el caso nuestro. Y en general, América Latina no tiene mucho esa perspectiva en esa ocasión. En todo caso, las circunstancias hacen pensar, un poco con lo que pregunta María Margarita, este es un fenómeno que continuará, todavía lo estamos viviendo y continuará, pero es probable que las generaciones por venir un poco con la perspectiva internacional se preocupen más por generar esos cambios de manera gradual y no personalizados en caudillos, sino, por decirlo así, corporativizados. En otros países los proyectos políticos se corporativizan y no están en cabeza de una sola persona, sino de grupos, de tendencias, de facciones, incluso de organizaciones. Si eso se lograra, alcanzaríamos un nivel de institucionalidad más alto que haría
un poco anacrónico por el magnicidio. Ese podría ser el futuro. Yo siempre soy personalmente optimista y pienso que eso podría darse de aquí a unas décadas. Bueno, se nos está acabando pues, el tiempo y antes de cerrar, las es hacia las 7:30 nuestro compromiso, pues hay alguien que quiera hacer un comentario, una pregunta. Y Jorge y después la niña de atrás, Pilar. Y Oscar. Primero, muchas gracias por la invitación, me pareció muy interesante. Yo me permitiría hacer una pequeña sugerencia en ese sentido. Estaba hablando de memoria, pero ese dato no habla de tanta historia, digamos, de lo que recuerdo de los Alborada es que los Alborada eran proesclavistas, en primer lugar, y en segundo lugar, ellos inmediatamente conocieron la ley de libertad, la abolición del esclavismo, sacaron a los esclavos para Ecuador. En Ecuador fue abolida la esclavitud posteriormente. Qué pena, pues, con eso mucho tiempo. Entonces, por un lado. Por otro lado, hay otro elemento adicional, es el papel de la iglesia. El papel de la iglesia en este contexto siempre pasa a en los años 40, Miguel Ángel Willis en Santa Rosa, en la diócesis de Santa Rosa de Osos, que era un tipo muy influyente que tenía comunicación directa con María Agustina Pérez, él pulpiteaba y en los congresos de religiones él decía que matar un liberal ganaba indulgencia, una cosa sorprendente. En todo el contexto de Colombia, otro ejemplo muy importante. Ahora que hablamos de Tomás Citano Mosquera. Tomás Citano Mosquera en 1963 con la Constitución Federalista Trianera, él intentó nombrar un secretario de Hacienda, que en esa época era ministro de Hacienda, secretario de Hacienda se llamaba, y le ofreció el cargo a 20 personas con una condición: que hiciera la liquidación de los bienes de manos muertas de la iglesia, o sea, porque era antijesuita completamente. Nadie quiso aceptarlo, menos uno, que fue Rafael Núñez. Rafael Núñez se posesionó de secretario de Hacienda. Lo sorprendente es que liquidó los bienes de manos muertas en 1863. Posteriormente, cuando estaba en el poder, y fue parte de lo que fue la guerra civil del 85, que él llegó y dijo que iba a negociar el recurso posteriormente, que fue la Constitución de 1886, el concordato. Pero el concordato tenía una cosa que era la siguiente: que la iglesia en Roma no había querido hacerle la separación a Rafael Núñez con Soledad Romana. Muy bien, el compromiso de la iglesia es: usted no firma el concordato y nosotros damos la separación. Así lo hicieron, pero perdón, eso fue una cosa muy delicada en ese sentido. En la parte de los esclavistas en el Cauca era una cosa traumática, porque una parte de la economía del Cauca, o del Gran Cauca, el Gran Cauca, era esclavista. Entonces, lo mismo, por ejemplo, la sugerencia aquí para nuestra esposa es como ir como a la causa interna de lo que está pasando en algunos casos, porque en algunos casos no es la cosa política en general, sino, por ejemplo, Álvaro Gómez estuvo sistemáticamente 2 años en contra del presidente Samper por los 8.000, etc. Es decir, hay causas ahí específicas, además de la parte política circular, que me parece muy interesante, muy bien enfocada. Hay cosas en cada caso, hay unas especificidades muy complejas. Muchas gracias, que pena hablar. Muchas gracias, doctor. ¿Para qué quede? Bueno, pues muchas gracias por este conversatorio. Mi pregunta era para Enrique y él me fue contestando a lo largo de la charla, pero esto es una pregunta adicional. Siempre que hay un magnicidio que tiene un gran vacío, y uno se pregunta
¿por qué somos tan malos para tener sucesores? Yo trabajo en el sector de talento pues, y me dedico a ayudar a las grandes empresas a hacer planes de sucesión. Esto empiezan años antes de que saben que se va a morir el fundador, etcétera, etcétera. Entonces es un problema gigante. Entonces vos sabes un poco las raíces de esto en nuestra falta de como, verdaderas ideologías, en que no tenemos identidad partidista, en nuestra mediocridad sistémica, que me dejó como tan triste, pero es tan real lo que dices tú. ¿Cómo piensas tú que uno puede avanzar de esa mediocridad sistémica que tenemos a una corporativización que nos permita que no sigamos repitiendo este ciclo de vacíos ex post y un siguiente magnicidio de la siguiente figura? Pues, la pregunta es muy buena, muchas gracias. Yo creo que está muy claro que si hubiera un paradigma de institucionalización de largo plazo, una vez que se diera un plan nacional o proyecto que se fuera cumpliendo por etapas deliberadas, los caudillos se harían innecesarios, menos importantes. Colombia es el único país que ha vivido, ha llegado hasta el 2025 sin un proyecto nacional consolidado, sino reinventándose y rehaciéndose y arrancando de cero. El adanismo es un poco el vicio de la condición nacional y por eso se cree que tal o cual nuevo caudillo lo representa. El hecho de que haya llegado como producto de una determinada generación, porque lo que las ideas fuerzas que nos habían volado es que yo creo que también esta cuestión del caudillismo y en este caso de los magnicidios se concreta en cuestiones de naturaleza generacional. Los problemas son generacionales en todos los países y en el nuestro también. Es decir, hoy tenemos problemas que la generación de 60 o 65 años no ve porque le parece que hay otros, pero la de 30 sí los tiene muy claros. Y creo que estoy muy de acuerdo con que efectivamente cada caso es tan peculiar y particular que tiene una serie de circunstancias que efectivamente lo explican como crimen, como asunto, como magnicidio, como asunto de Estado. Para que eso un día desaparezca o por lo menos se atenúe, puede que no desaparezca pero se atenúe. La clave es que efectivamente hubiese un propósito nacional de consenso tan poderoso, tan unificador, que es convirtiese en una tarea a realizar por la nación y ya no por un caudillo en particular. Entonces hay que, digamos, pienso yo, desacreditar la figura misma del caudillo. Hay que insistir en los grupos, en los conglomerados, en las instituciones que tienen su lógica propia y en donde el hecho de que tal o cual sea el director no importe mucho. Esos son los países que tienen éxito. La verdad es que los países que sacan adelante los propósitos nacionales se derivan de tener un plan que van cumpliendo ciega, fiel, rigurosamente, y en donde los caudillos, como pasa por ejemplo por el famoso Consejo Electoral en Suiza, que nadie sabe quién es el presidente, 7 miembros, nadie sabe ni le importa, porque está tan consolidado el proyecto nacional que los individuos resultan espurios, resultan circunstanciales, accidentales. Eso, obviamente no vamos a llegar nunca a eso, pero sí sería posible acercarse a una dimensión más abstracta de los propósitos nacionales que haga que estos líderes sean menos objeto de patético odio, pues, en parte de tales facciones que los quieren matar. Muchas gracias, María Margarita, Alberto, Enrique, y felicitaciones también. Quisiera hacer una referencia sobre un contraste entre estas dos formas de matar la palabra que fueron Gaitán y Dalán. Para mi generación, que es la que vivió magnicidio, 4 magnicidios, 5. Marco Leal en el 80, en orden. Rodrigo Lara en el 84, en el 87 Pardo, en el 89 86, en el 88
89 Galán, y en el 90 Pizarro y Maravillosa, gracias. Para nosotros, el 18 de agosto de 1989, fecha muy aseada, lo primero que hicimos fue hacer el contraste con Galán, y nosotros dijimos, no puede ser que entre el 48 y el 89, que pasan 41 años, reaccionemos de la misma manera. Y por eso nuestra propuesta fue hacer inmediatamente, acudiendo a la figura de Gaitán, una marcha del silencio a los 8 días, el 25 de agosto del 89, para decir que por lo menos nuestra generación era la última vez que se quedaba callada frente a violentos y corruptos, y que nos comprometíamos a proponer soluciones después de estudiar algunos problemas. Y la hipótesis que finalmente escogimos como problema a la cual proponer la solución era que justamente, para ir al planteamiento de Enrique, no habíamos tenido un proyecto colectivo porque las constituciones habían sido de parte, habían sido expedidas después de una victoria militar o política donde el vencedor militar o político imponía su visión de sociedad plasmada en una constitución, y entonces desde el primer segundo de vigencia esas constituciones eran de una visión donde una buena parte de la sociedad estaba excluida, y por eso ese pecado original que en la Constitución del 86 también era predicable, con destellos de ajuste institucional en el 10, en el 36, en el 45, en el 68, de todas maneras no habían logrado sellar ese divorcio entre Estado y sociedad para ese momento de los años 80. Dijimos, lo que tenemos es que tener un proyecto institucional que debe ser un espacio con interlocutores válidos de toda la realidad nacional. ¿Eso qué es? Pues eso es una constituyente, porque el Congreso representa, pero no representa a toda la sociedad. La realidad de Colombia no cabe actualmente en el Capitolio, entonces toca hacer un espacio distinto. Y justamente por tratarse de organizaciones criminales no representativas, narcotraficantes todas, paramilitares de izquierda y de derecha, que querían imponernos sus designios a punta de bombas y votos, dijimos, los únicos que lo podemos derrotar, tanto histórica, sociológica, jurídica, política y éticamente, somos los propios ciudadanos. Y encontramos una fórmula de 2 plebiscitos que se volvieron 3, séptima papeleta el 11 de marzo, 27 de mayo y 9 de diciembre, para construir un proyecto de creación colectiva, no teóricamente, prácticamente. No solamente la propusimos, sino que fue el poder colonial el que lo protagonizó. Y eso es producto del contraste de esos 2 magnicidios, y que me va a ponerlo de presente, y si les parece que el tiempo alcanza, alguna referencia a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, una... Pues corta, y no hay... Es que mira... para que me oiga. Gracias. Es que a mí me llama la atención cuando hablamos de esta circunstancia que hay que contextualizar un poquito más partes de la historia que son claras. El ejercicio colonialista, que es una posición histórica que ustedes conocen, que muestran cómo nosotros llegamos como unos conversos hace muchos años a un sitio donde no nos querían en España, a crear una cosa que nosotros no sabíamos que se llamaba nación, no, era una zona donde cada cual venía a sobrevivir, como bien Enrique lo planteó en la parte rural. Sin embargo, en ese contexto surgió una circunstancia que se quedó en nuestro ADN, y es el individualismo, como una particularidad que a través de la historia nos ha llevado a que nazcan ideas que desafortunadamente son foráneas, no son propias, no son, digamos, de nuestra propia factura. Y empezamos a vender ideas ajenas como una propuesta de algo que todo el mundo supuestamente quiere, cuando lo que el mundo quería en este país era que no sobaran y nos dejaran tener nuestro ganado y lo que fuera para vivir. Ese contexto me parece clave para entender lo que es la primera parte de estos magnicidios, que tenían como, digamos,
como particularidad el defender una idea a ultranza, sabiendo que es ajena. Después viene toda la fenomenología de, digamos, el ícono de lo que fue Gaitán, donde lo que importaba era ver cómo la insurrección era la que iba a traer el cambio. Insurrección que era unos salvajes arrancando cosas de la ciudad y despedazando como supuesta insurrección, que no la fue. Pero ¿qué pasa después de los 50? Viene el famoso cultivo mono y la coca, y todo esto se untó y se llenó de una pimienta que nos alborotó todo esto y nos hizo pensar que es que estos señores estaban defendiendo una idea de fondo cuando eran bandoleros en discurso. En realidad no lo había, y ese discurso se justificó porque había platas detrás buscando eliminar la inconveniencia, y esa inconveniencia podía tener una mano negra o una mano blanca o una mano peluda, que fuera: no quiero que me haya que me extraditen, o no me gusta que este personaje me hable duro, o yo quiero vender una idea que también es foránea alrededor de una cosa que es mal llamada comunista. Yo la llamo mamerta por ponerle un nombre que no es, digamos, es más gráfico, pero que en el fondo no es propio. Y eso es lo que a mí me produce que ninguno de estos magnicidios llevó a algo que pudiera aterrizar algo auténtico. Quizás la muerte de este cómico, ¿cómo era que se llamaba? Jaime Garzón, podía ser un poquito interesante en ese aspecto. O quizás toda la parafernalia de lo que fue el intento de derrocamiento, que no lo fue cuando el Palacio de Justicia. Pero en el fondo el gran mensaje de todo esto es: busquemos elementos para ver si logramos nuestra propia identidad. Bueno, pues Juan Pablo, mil gracias por ese aporte. Jorge, tenemos que cerrar, pero muchísimas gracias. Los espero en febrero, el último martes de cada mes. Y pues bueno, mil gracias por acompañarnos en este espacio. Agradecemos de corazón su presencia. Enrique, mil gracias. Yo sé que el trancón conspira contra nuestra salud mental, pero aquí estamos todos, y Gilberto, gracias por tus aportes y por todo. Bueno, nos vemos. Gracias.